Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les voy a recordar nuestro correo electrónico, es plazadearmasc21@gmail.com, y también les recuerdo nuestra página electrónica, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, pues uno de los efectos más desafortunados que se derivan de la forma en la que, digamos, el debate público y la escena política ha sido o ha recibido la aplastante influencia de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Uno de estos efectos es aquel que podríamos denominar como el efecto de eclipsamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchos componentes de la realidad, de la vida política, de la vida del Estado, quedan eclipsados por los medios de comunicación y prácticamente desaparecen de las discusiones y dejan de formar parte de los criterios de la ciudadanía para entender la realidad política. Este efecto podríamos definirlo con una fórmula como la que sigue. Sería esta: si bien todo lo que está en la pantalla está en el mundo, no todo lo que está en el mundo está en la pantalla. Y muchas veces cuando quien no está en la pantalla está desesperado por estarlo, y entonces después vemos a muchos políticos o a muchos personajes, ¿verdad?, que están desesperados por estar en la pantalla porque piensan que si no están en la pantalla no están en el mundo. Esto lo estoy diciendo para introducir el tema que vamos a hablar, del que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema muy interesante, muy importante para la historia de este país, que es el del movimiento obrero y el de los sindicatos. ¿Por qué hice esta introducción? Porque, por lo menos desde mi experiencia, si tomamos a algún ciudadano, digamos, medio, que se informa, que sus fuentes de información es la televisión, pues seguramente si le preguntamos a ese ciudadano medio qué opina del sindicato, de algún sindicato, no sin decir exactamente cuál, sino simplemente preguntarle de manera general qué opina sobre los sindicatos, seguramente lo primero que pensará es a Fidel Velázquez cuando en la televisión salía haciendo alguna declaración solemne, ya casi que no se le podía entender, y nada más. Entonces, o a lo mejor la cobertura que se hace en Televisa de alguna frase desafortunada de algún líder sindical, y nada más, descontextualizada. De modo tal que en el presente, me parece, esta es una primera impresión que tengo yo, cuando se habla de los sindicatos se piensa en esos líderes, en algún líder corrupto, seguramente en algún líder bastante ya entrado en años, ¿verdad? Y prácticamente, pues, digamos, la animadversión es totalmente generalizada respecto de los sindicatos, pero no todos los sindicatos son iguales, no todos los líderes son iguales, y evidentemente que no todos los políticos son iguales. Así que desde este punto de vista yo siempre fui bastante crítico con todas las perspectivas antipolíticas o apolíticas que no quieren saber nada de los políticos y de la política, porque es un problema grave. Bien, todo esto lo quiero decir para contextualizar el tema de hoy. Vamos a hablar de lo que podría considerarse, y ahora que mencioné a Fidel Velázquez, pues tiene mucho que ver con esto, vamos a hablar de lo que podría considerarse como la contrafigura histórica de la CTM, que es la UGOCEM, Unión General de Obreros y Campesinos de México. Y es una organización que cumple en 2009 60 años de existencia. Y para hablar de ello nos acompaña el secretario general del UGOCEM, don Valentín González. Hola, Valentín. Quiero agradecerte mucho la invitación, Ismael, y desde luego a Canal 21 por este espacio. Muchas gracias, es muy importante que estés aquí, Valentín. También nos acompaña un líder histórico del UGOCEM, don Demetrio Almaguer. Hola, Demetrio. Gracias. Pues vamos a aportar algo que a lo mejor no está registrado entre la mente de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones. Pero que son hechos que sucedieron. Claro. Bien, pues yo les voy a pedir, bueno, sépase que el fin de semana, el 1 y 2 de agosto, tuvo lugar el Congreso Nacional Extraordinario de la UGOCEM, en donde se celebró precisamente los 60 años de existencia. Voy aquí a mostrar, mientras seguimos conversando, el folder que se entregó ahí en el Congreso. Está ahí una foto, me imagino que es del año de fundación, con los dos líderes históricos, que es Vicente Lombardo Toledano y Jacinto López. Así que bueno, yo les voy a pedir, Valentín o Demetrio, que
nos hagan un primer recuento de los 60 años de Logosem, cómo nace, por qué podríamos considerarlo como la contrafigura de la CTM. Así que adelante. ¿Cómo no? La Unión General de Obreros y Campesinos de México surge en el momento en que inicia la Guerra Fría y que la confrontación entre las dos superpotencias del mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos, empezaron un enfrentamiento velado, ¿verdad? Y se dio en todo el mundo, y en América Latina y en México, una corriente de persecución, de hostigamiento contra toda acción, toda actitud, todo reclamo, incluso contra toda defensa de reivindicación de derechos, por legítima que fuera, y era calificada como una acción comunista. Y entonces era equivalente a decir, estás cometiendo un delito y por lo tanto hay que perseguirte. En ese contexto de gran división y persecución y pulverización de las estructuras de organización que se empiezan a dar en México, surge la Unión General de Obreros y Campesinos de México como respuesta a la división, a la fractura, a la dispersión del movimiento obrero organizado, el movimiento sindical, porque la CTM, que había nacido en el año de 1936, había agotado muy rápido. En los primeros años fue una gran organización, gran central. Recordemos que apoyó y respaldó la lucha de la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República. Pero después de esa fase, cuando asume la Secretaría General Fernando Amilpa, uno de los denominados 5 lobitos, entre Llurén, Amilpa, Fidel Velázquez, entre otros, toman una resolución para incorporar masivamente, de manera corporativa, a todos los trabajadores afiliados a los sindicatos que formaban parte de la CTM, para que se afiliaran al Partido Revolucionario Institucional, sin consultarles, sin preguntarles. Y desde luego, si alguien se rebelaba o se oponía, pues simplemente perdía no solamente su afiliación a su estructura organizativa sindical, sino podía perder el empleo. Claro. Eso rompió con un principio básico del Congreso Fundacional de la CTM cuando surge. La CTM surge independiente del Estado, del gobierno, de los partidos políticos, de los patrones, como un instrumento de lucha, de defensa de los intereses de los trabajadores, y cuando eso se olvida, se rompe, se traiciona ese principio, entonces los grandes sindicatos de industria, petroleros, ferrocarrileros, mineros, telegrafistas, tranviarios, cinematografistas, etcétera, etcétera, deciden dar una pelea para restablecer el orden estatutario, ver estos principios y este programa rector de la Confederación de Trabajadores de México. Reciben una respuesta de hostigamiento y de represión, y entonces surge una respuesta de las federaciones locales, como es el caso de la Federación de Sonora, dirigida por Jacinto López, que era el secretario general, y otros dirigentes, quienes convocan a una rebelión dentro de las filas de la CTM y piden que se corrija. Entonces solicitan que se realice un congreso para reencauzar la vida estatutaria y correcta de la CTM. Obviamente no lo logran, y entonces se salen estos sindicatos de la CTM, están dispersos, y ante esa dispersión Vicente Lombardo Toledano, que había sido el primer secretario de la CTM, claro, cuando se funda, convoca, siendo él ya dirigente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, la CETAL. ¿Esa cuándo nace la CETAL? La CETAL nace años antes de la... Con el impulso de Lombardo, ¿no? Sí, claro. Pero
Al ver esa dispersión, convoca entonces, junto con estos dirigentes de estos sindicatos nacionales de industria, a una nueva organización de los trabajadores. Entonces se reúnen en la Ciudad de México en un congreso, delegados de todo el país, durante varios días, 21 y 22 de junio de 1949, y como resultado de ese congreso aprueban el surgimiento de una nueva central que su nombre será la Unión General de Obreros y Campesinos de México, su lema por la emancipación de los trabajadores, su logotipo, un engrane que representa 32 estados de la República, al centro una mota de algodón, un producto representativo sobre todo en la región de la Laguna, al centro un haz de trigo, en el otro extremo una mazorca de maíz, en la parte inferior el yunque y una hoz, y los colores rojo y negro, que son los colores de la huelga de los trabajadores. Así surge la organización, y desde su nacimiento se incorpora a la Federación Sindical Mundial, porque la CTM, cuando Fernando Amilpa hace este acuerdo de incorporar corporativamente a los trabajadores al PRI, también se desafilia de la Federación Sindical Mundial, es decir, para estar acorde con la política norteamericana y la política del gobierno de la época. En el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, para que pues no fueran acusados de comunistas, ¿verdad? Entonces empiezan a tener una relación de colaboracionismo, de cercanía y de dependencia del gobierno. Ahí es cuando se amarra, digamos, el régimen del PRI, digamos. Claro, ahí somete a los trabajadores y sus organizaciones, y si no lo hacen de esta manera, mediante la cooptación y obviamente con dádivas, con prebendas, pues lo hacen con hostigamiento, con represión, con encarcelamiento, a efecto de que no se resistan los que no tienen una posición que coincida con la línea trazada por el gobierno y acorde con las condiciones políticas en el mundo, en esta confrontación ya de Guerra Fría que estamos mencionando. Entonces la Unión General de Obreros y Campesinos de México nace con la conformación de estos grandes sindicatos. Lombardo no es nombrado dirigente, simplemente es el que propicia, auxilia, ayuda, promueve, pero el primer secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México resultó ser el secretario general del sindicato minero. En su primera etapa, la Unión General tuvo una vertiente eminentemente sindical. Obviamente promovió, estalló movimientos de huelga, revisión de contratos colectivos, pero para eso se requería que tuviera el registro como central de trabajadores, central nacional, y por razones obvias, cuando solicita el registro ante la Secretaría del Trabajo, se lo niegan, y le niegan con el argumento de que no tenía la documentación adecuada y acorde. Obviamente entendemos que esto era una consigna política, porque ni modo de que los líderes de los grandes sindicatos nacionales de industria no supieran el procedimiento administrativo de cómo registrar una central. Fue evidente que el gobierno protegió los intereses de la CTM, que ya estaba muy debilitada al salirse todos estos sindicatos. Así es como surge en ese contexto, y surge la Unión General, desde luego independiente, autónoma del gobierno, de los partidos, se declara parte de la Federación Sindical Mundial y de la Confederación de Trabajadores de América Latina, la CETAL, y da una lucha en función de estos principios. Esta es su primera etapa. Después, en los 60, una vez que no logra consolidar su fuerza sindical porque viene una etapa de hostigamiento, de represión, y el gobierno interviene en la vida de los sindicatos, líder que no estaba acorde con lo que el gobierno consideraba que era correcto y adecuado, pues era encarcelado, era perseguido, o bien se le promovía una división al interior, se le destituía y se imponían dirigentes dóciles a modo del patrón, del gobierno, y de ahí la caracterización del líder charro,
por un dirigente que por su indumentaria y su afición precisamente a la charrería, de apellido León, asume en esas condiciones un liderazgo, y de ahí se le califica a todo dirigente dócil y entregado a los intereses de los patrones y del gobierno como el líder charro, ¿no? Eso logró que varios sindicatos regresaran a la CTM y otros se quedaran autónomos, se quedaran independientes, como el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas o el Sindicato de los Telefonistas, que quedan independientes, sin mantenerse en la organización, en la Unión General, pero sin regresar inmediatamente a la CTM, y mantienen por largo periodo una distancia. Después hay cercanías, hay relaciones, pero no se integran a la CTM. Y la Unión General empieza a perder fuerza en el terreno sindical y entra a una etapa en los 60, cuando Jacinto López, uno de los líderes que comanda la rebelión dentro de la CTM para darle vida a la Unión General, es nombrado secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, pero él se va a darle impulso al movimiento campesino. Entonces empieza la Unión General con una etapa del movimiento campesino, organización que va a los nuevos centros de población, promueve el reparto de la tierra, exige la dotación de tierra para los campesinos, promueve desde luego obras de infraestructura en el campo, va por los créditos y por la organización cooperativa de los productores. Y en esta fase la Unión General es la organización que más impulso y fuerza le da a la bandera del reparto agrario en México. El movimiento más importante, más espectacular, se da como resultado del cumplimiento de un acuerdo celebrado en un congreso de nuevos centros de población en Los Mochis, Sinaloa, en 1957, y de ahí el resultado fue emplazar al gobierno de que si no repartían la tierra, porque había expedientes agrarios que tenían 10, 15, 20 o más años en las oficinas del departamento agrario, y teniendo todas las pruebas y todos los elementos para que se dotara la tierra a través de resoluciones presidenciales, no se hacía por no afectar los intereses de los terratenientes, de los caciques, de los nuevos terratenientes y latifundistas que empezaron a aparecer en el campo en el país. Esos expedientes estaban archivados. Esto fue lo que motivó que el Congreso de la Unión General en Los Mochis emplazara al presidente de la República y le dijera que si en un término de un año no salían las resoluciones presidenciales, los campesinos tomarían la tierra. Y como obviamente no se dieron las resoluciones presidenciales, se ejecutó una de las tomas más espectaculares en un solo día desde todo el noroeste del país. Miles de campesinos sin tierra ocuparon los latifundios más poderosos de esa región, se posesionaron de la tierra y lograron con esa acción que el presidente de la República expropiara latifundios y decretara la creación de nuevos ejidos. Así se formaron los ejidos colectivos en la región del noroeste del país, y esa lucha la comandó Jacinto López. Obviamente fue perseguido, fue encarcelado, estuvo en la cárcel de Cananea, sufrió hostigamientos y persecución, no fue una cuestión tersa, pero ese fue el movimiento más espectacular. Eso también tiene repercusiones en el país y otros líderes lo hacen en otras regiones, y se da una etapa de la toma de la tierra como el último recurso que tienen los campesinos para lograr que se les haga justicia en el reclamo a un derecho que está consignado en la Constitución. Esta parte fue ya en los 60. En los 60. En los 60. Jacinto López muere siendo secretario general en el año de 1971, y para esa fecha el gobierno considera que había condiciones para fracturar y dividir a la organización, que era un peligro por estas acciones que estaba tomando. Entonces promueven un congreso a la muerte de Jacinto, y un dirigente de Michoacán, que no era parte de la dirección nacional de la organización, acepta las prebendas, los apoyos y las dádivas del gobierno, de nombre Juan Rodríguez, y acepta dirigir una disidencia al interior de la organización porque no acata el resolutivo del Congreso que nombra como secretario general a Jesús Horta Guerrero, dirigente de Guanajuato, compañero amigo de Jacinto, del propio Lombardo Toledano.
Se rebela, el gobierno le pone oficinas a ese líder, le da dádivas, prebendas, recursos y adopta y le pone un agregado a las siglas de la Unión General de Obreros y Campesinos de México y le pone el nombre del fallecido líder Jacinto López. Y entonces aparece una central Unión General de Obreros y Campesinos de México, Jacinto López, y la afilian al PRI a través de la CNC con el propósito de desacreditar, desprestigiar y debilitar a la organización. Y de tomar el nombre del fundador. Y tomando el nombre del fundador pues, para incidir sentimentalmente en los campesinos. Esa es una etapa difícil para la organización porque nos mandan a la marginalidad, nos cierran las oficinas, el acceso para la tramitación en agricultura, en reforma agraria, con una consigna de decir, aquí la única organización es la que está en el PRI, es la UGOSEM Jacinto López, la otra no existe, ¿no? Tuvimos que resistir esos años hasta 1988, que tomamos una determinación política, no participábamos políticamente o en los procesos político-electorales y decidimos en el 88 integrarnos en el Frente Democrático Nacional. Ahí entonces nos pudimos defender en mejores condiciones y nos permitió salir de la marginalidad porque la verdad nos tenían muy sometidos, muy arrinconados, ¿no? Prácticamente para ellos decían que no existíamos, ¿no? Sin embargo seguimos trabajando. Hoy pues la organización es una organización de frente amplio, es organización de organizaciones, estamos en el campo, estamos en la ciudad, tenemos estructura en los 32 estados del país, tenemos productores, ejidos, comunidades, centros de población, colonias urbanas, rurales, cooperativas, sociedades de producción rural, asociaciones civiles, pequeños empresas medianas, pequeñas, comercio, transporte, es decir, ya es una organización con un principio orientador, rector, que nosotros no desatendemos y descuidamos el área educativa y cultural. Hemos formado escuelas de todos los niveles, preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, impulsados centros educativos, culturales, en todos lados. Es decir, no estamos en un esquema de sector, nada más los obreros, o nada más el campesino, o nada más los colonos, no, estamos ya digamos que en todos los perfiles de la sociedad. En todos los frentes posibles. En todos los frentes, así es. En términos generales. En términos generales. Así está la organización. Demetrio, quiero que nos cuentes, por favor, tu vida es muy interesante. Bueno, así que cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo te incorporas a la UGOSEM. Pues para enriquecer la información que dio el compañero, podríamos partir del gobierno de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán llegó a la presidencia de la República con el apoyo de todos los sectores progresistas y de izquierda, incluyendo al Partido Comunista Mexicano. Entonces el pueblo creía que Alemán iba a ser la consecución del programa del general Lázaro Cárdenas, que aunque modestamente Ávila Camacho lo mantuvo. Sin embargo, Miguel Alemán, cuando ya toma posesión de la presidencia, hace un viaje a Washington. Se entrevista con Truman, presidente de Estados Unidos, y cuando regresa viene totalmente cambiado. Dio un giro de 180 grados a la derecha y ya se había subido al carro del anticomunismo internacional. Van a llamar a Fidel Velázquez y le dijo, compañero Fidel, el comunismo internacional es una amenaza para todos, incluyéndonos los mexicanos. El señor presidente Truman pues me comentó que teníamos que hacer un frente común contra la amenaza del comunismo internacional. Así es que yo le voy a pedir que la CTM me la depure. Hay que hacer una purga de comunistas. Esa es la orientación oficial ya que yo voy a dar a mi gobierno. Entonces Fidel Velázquez primero manda a llamar, se entrevista con Lombardo Toledano, que era su maestro, que Lombardo fue el que lo hizo líder y lo dejó al frente de la CTM. Y le dice,
compañero Lombardo, pues hablé con el señor presidente y las cosas están muy difíciles. la cosa está difícil y pues, la amenaza contra la democracia viene del comunismo internacional y no nos queda otra más que pues, disciplinarnos con el señor presidente. Así es que vamos a tener que hacer algunos cambios. Lombardo se concretaba a contestarle, bueno, pues usted proceda conforme a su conciencia. Lo que no sabía Lombardo es que Fidel Velázquez no tenía conciencia de clase y empezó una purga. Expulsaron primero a Lombardo, a Valentín Campa, Miguel Ángel Velasco, el compañero Carrillo, Rafael Carrillo se me llama, ¿verdad? Uno de los líderes Alejandro Carrillo, fundadores de la USM. Después siguió el método de la represión y la cooptación de líderes, como dijo el compañero. Hay que recordar que cuando nace la USM, el primer presidente nacional o secretario nacional fue Agustín Guzmán. Agustín Guzmán era el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana. Entonces había presencia obrera en la USM. Otro de los que integraban el Comité Nacional era Isidoro Gómez Gámez, que representaba al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Él era de Ciudad Madero, Tamaulipas. Y había otros dirigentes como el licenciado Adán Nieto Castillo, que era un líder sindicalista, que dirigía muchos sindicatos. Entonces, una de las primeras acciones de la CTM en materia, ahora sí, sindical, laboral, fue haber apoyado a los mineros que estaban en huelga en 1950, sí, en Nueva Rosita, Palau y Cloete, Coahuila. Estaban en una lucha por la revisión de sus contratos colectivos de trabajo. Al negárseles la justicia allá en los tribunales del estado de Coahuila, apelaron al gobierno federal a través de las juntas de conciliación federales, ¿no? Y para hacer presión, organizaron una caravana de mineros. 5,000 mineros se vinieron a pie desde Nueva Rosita hasta el Distrito Federal, en un recorrido de 1,000 kilómetros. 1950 fue. 50 en enero. Sí. Eso lo dirigió la USM, porque todos eran miembros de la USM. El compañero Agustín Guzmán pues, era el líder nacional de los mineros, tenía que estar ahí, presente. Cuando llegan al Distrito Federal, yo entonces estudiaba en el Politécnico, y estudiantes de la UNAM y del Poli creamos un comité de solidaridad con los mineros de la caravana. Del hambre. Y participó, por cierto, de la UNAM era un estudiante de Derecho que se llamaba José Rojo Coronado. Los acompañamos desde los Indios Verdes hasta el Zócalo. En el Zócalo se hizo un mitin allí, habló Lombardo Toledano, hablaron los líderes de la caravana. Y de ahí, pues, en una maniobra bien ya elaborada, los conducen rumbo a la villa de Guadalupe y ahí los metieron en una especie de campo de concentración previamente arreglado. Los rodearon con policías y soldados para que no saliera ni un minero de ahí, mientras una comisión tripartita que formó Miguel Alemán, secretario de Trabajo, secretario de Gobernación, que era Ruiz Cortines. ¿Y el trabajo quién era? Era el Chato Ramírez Vázquez. Así le decían. Y el otro ministro, no me acuerdo quién era. El caso es que dictaron un laudo laboral en contra de los mineros. Mineros que tenían 20 años trabajando abajo de los socavones de las minas, ya enfermos de sus pulmones por producto de su trabajo. Fueron lanzados a la calle, al desempleo. Les quitaron sus casas que venían pagando en abonos, y todas sus presiones, sus antecedentes de antigüedad, para efectos de recibir sus compensaciones de retiro, se los cancelaron. Fue una verdadera tragedia y un crimen social que cometió el gobierno de Miguel Alemán. Todavía cuando venían ahí por el estado de San Luis Potosí, Querétaro, alguien le dijo al oído: señor presidente, se quieren levantar en armas los mineros de la caravana. Y él dijo: no se preocupen, en media hora los acabo. Así era tenían el sentimiento antiobrero, antipopular, ¿verdad? Los gobernantes de entonces, ¿no? Bueno, esa fue una tragedia.
El general Lázaro Cárdenas consiguió que les dieran a un grupo de ellos tierras en Sinaloa. Y les dieron, entre ellos venía un líder que se llamaba Francisco Solís, venía al frente de la caravana. Le daba un parecido a Pancho Villa, por cierto. Se fueron allá a tumbar monte en la sierra de Sinaloa, y estando trabajando ya en un campamento improvisado, una mañana llegan guardias blancas y mataron a Francisco Solís. Lo acribillaron. Eran guardias blancas de los terratenientes de Sinaloa. Señalo esto porque nosotros en el camino dejamos muchos compañeros muertos. En Sonora mataron a un compañero de Jacinto López, que se llamaba Maximiliano López, el Machi López. Guardias blancas de los terratenientes de Sonora lo asesinaron también. Bueno, sin embargo, la USM, como dijo el compañero, recogió a todos esos grupos sindicales que habían abandonado la CTM y se incorporaron a la USM. Sin embargo, la represión seguía adelante, y llegó un momento en que pues disminuyeron los sectores fabriles, digamos, los trabajadores de las industrias, y entonces la USM adoptó el camino de luchar por la tierra. ¿Por qué? Porque había una reserva de millones de campesinos que tenían muchos años reclamando la creación de ejidos y nuevos centros de población. Que fue el segundo momento importante. La segunda etapa campesina. La segunda etapa. Entonces, yo vivía entonces en Baja California, en Mexicali. Allá la USM tenía 105 grupos de solicitantes de tierras. Era nada más en un lugar, en el Valle de Mexicali. Si contabilizamos lo que había en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, era un mundo de gente, de campesinos, que reclamaban un pedazo de tierra. ¿Y por qué lo hacían? Porque la reforma agraria en materia de reparto de tierras estaba parada, porque Miguel Alemán introdujo el recurso de amparo en el artículo 27 constitucional a favor de los terratenientes. Ese amparo no canceló el reparto de tierras, pero se prestó para que en las oficinas del Departamento de Asuntos Agrarios le hicieran al tortuguismo. O sea, tenían los expedientes ahí rezagados por años. Había expedientes que tenían antigüedad de 40 años. Deliberadamente. Claro, o sea, era una forma de decir, déjalos, se van a cansar o se van a morir de viejos, ¿no? Entonces llegó un momento en que esto exasperó el ánimo de los campesinos, y en una reunión que se convoca en Los Mochis, Sinaloa, en marzo de 57, se toma un acuerdo. Si el gobierno no reparte los latifundios de extranjeros nada más, se señaló, eso es un dato importante, para no afectar a los latifundistas nacionales. Primero empezamos con los extranjeros. Si en un plazo de un año el presidente Ruiz Cortines se lo comunicó a él personalmente este acuerdo, no cumple con su deber constitucional de repartir las tierras en favor de aquellos que las solicitan, pues nos vamos a la acción directa con todas las consecuencias que se vengan, ¿no? Esto fue Jacinto López el que lo dijo. No, bueno, Jacinto era uno de los dirigentes, porque fue una asamblea donde estuvieron todas las federaciones campesinas, y cada federación tenía un líder. Sí. Bueno, dijo Ruiz Cortines, pues sí, vamos a tratar de estudiar el asunto. A Ruiz Cortines le daba por estudiar todo. Le decían al presidente estudiante, porque todo lo sometía a estudios y nunca resolvía nada. Cuando iba al campo a alguna ceremonia, a algún poblado, repartía muchas banderas nacionales, pero tierras, nada. Entonces, se cumple el año, este señor incumplió su promesa, y los campesinos dijeron, pues vamos a ejecutar el acuerdo de Los Mochis. Y en cada lugar se organizaba la gente para tomar las tierras. Jacinto, al frente de miles de campesinos, yaquis, mayos, pápagos, tomó el latifundio de Cananea, que tenía 250,000 hectáreas, propiedad de un magnate norteamericano que era dueño de la gran prensa, los gringos de Estados Unidos, ¿no? En Baja California, nosotros tomamos en el municipio de Ensenada un latifundio de una
de una población de rusos que habían venido huyendo de la revolución bolchevique, y en los últimos días de la dictadura de Porfirio Díaz les dio una concesión por 50 años para explotar 10,000 hectáreas. El Valle de Santa Clara se llama. Nosotros al día siguiente que se venció El plazo. les caímos. 15,000 campesinos movilizados desde el Valle de Mexicali, del municipio de Ensenada, Tecate. Tú ya estabas ahí. Sí, yo fui uno de los que dirigí esa acción. Estuvimos 4 meses ahí. Claro, nunca, esas tierras son tan codiciadas que hoy es donde están las grandes industrias del vino, Presidente, Don Pedro, Calafia, allí, que las codiciaba Miguel Alemán y Ramón Beteta, que era el secretario de Hacienda. Nunca iban a dejarnos a nosotros esas tierras, que son un vergel, Claro. pura uva, moscatel y olivo. Ahí están fábricas de aceite de oliva también, de ahí. Entonces, llevaron tropas de Hermosillo, de San Quintín, de Mexicali, de Ensenada, de Tijuana, para poder sacarnos. Y nos sacaron, porque nosotros no íbamos a ir a la guerra contra el gobierno, no era esa la intención. Era presionar para que se nos hiciera justicia, hasta donde podíamos, ¿no? Ya cuando te ponen una bayoneta enfrente, pues ahí levantas las manos, ¿verdad? Pues no era intención nosotros confrontarnos con la fuerza pública. Nos sacaron. Pero esa misma gente la movilizamos de regreso a Mexicali y le caímos a un latifundio norteamericano que era la Colorado Riverland Company, que tenía 18,000 hectáreas. Ahí sí López Mateos, cuando entra a la presidencia, decreta la expropiación de ese latifundio y se repartió entre los campesinos. Asimismo decretó la expropiación del latifundio de Cananea, que había invadido Jacinto López, y se la entregó a los campesinos. En el estado de Sinaloa, los líderes Joaquín Salgado y Sóstenes García Ceseña tomaron un latifundio de unos griegos que tenían miles y miles de hectáreas y también se les hizo justicia. Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura, personalmente fue, aterrizó ahí y les hizo justicia. Se entregaron las tierras, se formaron muchos ejidos y vamos a decir que ahí culminó una etapa de actividad de la UCM en cuanto a la lucha Campesina. Después entran otros gobiernos con otras mentalidades, ya no muy progresistas, muy ajenos al programa de la Revolución Mexicana, a quien habían ellos hacer cumplir, ¿verdad?, como gobernantes, y empieza una especie de persecución contra líderes más destacados de la UCM. Un grupo de jóvenes audaces, indómitos, luchadores a conciencia, ¿verdad?, agarraron las banderas de inconformidad, de rebeldía de los campesinos, y después de haber sido víctimas también de represiones, de crímenes en el estado de Chihuahua, pues adoptaron un plan operativo de una acción, como vamos a decir, inspirados, a lo mejor, ¿verdad?, son cuestiones mías, ¿no?, inspirados en el asalto al cuartel Moncada. Ellos programaron una acción también, pero contra un cuartel militar en Chihuahua, cuartel de Madera. Fue un acto verdaderamente, pues, heroico, ¿verdad?, aunque yo lo veo un poquito suicida, pero no había de otra, no había otro camino. A lo mejor lo hicieron como una especie de clarinada para que despertara la conciencia en México, ¿verdad? Y ahí hubo pues muchos mártires, muchos compañeros que cayeron. Que fue el 23 de septiembre. Sí, el 23 de septiembre del 65. De los que quedaron vivos, posteriormente organizaron ese núcleo guerrillero urbano, ahora sí urbano, llamado Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, pues eso fue una especie de impacto que también influyó mucho, porque gobiernos posteriores comprendieron que había problemas en México que no se podían ocultar ya, Claro. ni con cortinas de humo de publicidad. Comprendieron que, y lo voy a decir con toda honestidad, Luis Echevarría, cuando en el 70
aprobó una ley nueva de reforma agraria. Y hay un artículo ahí que dice, todos los ejidos y nuevos centros de población que se doten de aquí en adelante deberán ser bajo el sistema de colectivo. Así dice. ¿Por qué? Porque uno de los teóricos que elaboró el proyecto de esa nueva ley se inspiró en el Calpulli Azteca. Uh-huh. El Calpulli Azteca era una entidad eminentemente comunal, no había ningún concepto de propiedad privada. Entonces, el teórico ese, pues le hizo un gran favor a Echeverría con esa cláusula, ¿verdad? Porque desafortunadamente nunca se aplicó esa regla, porque un día le dijeron a un secretario de Reforma Agraria, oiga, ingeniero, ¿por qué usted no organiza como dice la ley, en forma colectiva? Y dijo, no, pues es que los campesinos la rechazan, dijo. Era cosa de él, ¿verdad? Pero digo yo, ¿hasta dónde llegó el impacto de las luchas de la USM? Sí. Hacer que los gobernantes rectificaran sus conductas y sus políticas en la aplicación de la justicia agraria, ¿no? Entonces, eso no hay que tomarlo en cuenta, que la USM fue el que le puso el cascabel al gato, ¿verdad? Y obligamos a los gobiernos a que se ceñieran más al espíritu de la Constitución mexicana, claro, de hacer justicia al pueblo de México en general. De esa etapa y vertiente de acción directa de Arturo Gámez y Pablo Gómez, que eran los dirigentes de la Unión General de Obreros y Campesinos de México en Chihuahua, años posteriores surge una serie de grupos que se van por la vía armada, en la etapa de la guerrilla en México, y este grupo, la Liga Comunista 23 de septiembre, adopta la fecha 23 de septiembre en recuerdo, en conmemoración a este grupo de dirigentes campesinos de la organización que tomaron esa determinación de asaltar ese cuartel militar. Y hasta mediados de los 70, bueno, pues se vive una etapa de represión, de persecución, la etapa realmente muy dura, la guerra sucia, ¿verdad? Desapariciones, represiones, encarcelamientos, asesinatos, que salían en la nota roja de los periódicos como delincuentes. Nota policial. ¿verdad? Pero nunca reconocidos de que eran guerrilleros o que eran luchadores sociales, lucha optaron política por la fuerza, por la vía directa, si estaban cancelados los otros caminos. Luego, la etapa de la organización, después de la segunda mitad de los 70, se empieza a prefigurar un nuevo sector que cobra una fuerza muy importante en la lucha social, que es el movimiento urbano popular. Y entonces está prácticamente finalizando la etapa campesina de la Unión General, de su lucha, y empieza otra etapa que es la etapa del movimiento urbano popular. Y uno de estos movimientos más representativos es la lucha que se da en un municipio conurbado de la Ciudad de México, que era un espantoso cinturón de miseria, que eran las colonias del Baso de Texcoco, de lo que posteriormente fue el municipio 120 del Estado de México, el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces ahí se da por la organización una lucha por el patrimonio familiar, en contra de fraccionadores que cometieron especulación y fraudes con la venta ilegal de los terrenos pertenecientes a la comunidad agraria de Chimalhuacán, y que la Unión General levantó la bandera de reivindicación, convocó una huelga general de pagos en contra de los fraccionadores, y desde luego la lucha por los servicios públicos urbanos municipales indispensables, como el agua potable, el drenaje, la electrificación, la construcción de escuelas, el transporte, etcétera. Es la etapa en la que yo me incorporo en ese proceso como activista, como dirigente en las colonias, y después posteriormente en la orientación y formación de sindicatos como el Sindicato Independiente de Choferes Ricardo Flores Magón, que constituimos en 1980, cuando no había
la posibilidad de que se le dotara de registro a un sindicato independiente. Era la etapa en que por consigna también el gobierno dijo que registros a sindicatos independientes, absolutamente nada. Y ese registro de ese sindicato de 1.500 trabajadores del volante también rompió esa barrera y logramos por primera vez el registro de un sindicato independiente. Obviamente nos costó hacer paros, huelgas, tuvimos que tomar acciones incluso contra los permisionarios y sus unidades. Fue una lucha muy fuerte, pero lo logramos. Esa también fue una aportación de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y de ahí se empieza la tensión por la vivienda en las zonas urbanas y suburbanas y por los servicios públicos, es decir, la lucha popular. Claro. También tiene bastante auge en todo ese periodo, hasta 1988, que se viene ya un movimiento de carácter político con esa fractura que podría considerarse como la cuarta fase. La cuarta fase de la en donde, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya hubo participación parlamentaria? ¿Hubo candidaturas? Bueno, ya en el 88, nosotros como fundadores del Partido de la Revolución Democrática, en 89, ya tuvimos un primer diputado en esa legislatura, que fue nuestro dirigente, Luis Gambino Heredia, de Sinaloa. Era el líder de Sinaloa, y logramos que fuera diputado en esa 54 legislatura federal en el 88. Y a partir de ahí empezamos a hacer una vida política, orgánica, en este partido naciente, porque sus principios, su programa se identifica mucho con los principios y el programa de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Desde luego no en una forma corporativa, porque los estatutos de la Unión General de Obreros y Campesinos de México no le permiten que participe masiva o corporativamente, claro, en un partido. Negando eso, así es, entonces no es de esa manera. Pero también el naciente Partido de la Revolución Democrática en sus estatutos no acepta estructuras corporativas, porque precisamente surge también para combatir al corporativismo, ¿no? Entonces nos incorporamos como dirigentes y hacemos militancia partidaria, y logramos que compañeros nuestros, dirigentes en los estados, en los municipios, tengan participación política. Y bueno, hemos tenido a varios de ellos posicionados como dirigentes partidarios, consejeros estatales. ¿En distintos partidos? En el PRD. En el PRD. Y esa es una aportación también muy importante y una retroalimentación para ir prefigurando lo que hoy ya es la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Es decir, una organización plural, amplia, más horizontal en su dirección. No hay un verticalismo, no hay una centralización en la conducción. Ha sido ya una organización mucho más flexible en sus órganos de dirección, ¿no? Y hablemos un poco del Congreso Nacional Extraordinario que tuvo lugar hace unos días. ¿Cuál fue la perspectiva? ¿Hubo invitados internacionales? ¿Vino gente de la Federación Sindical Mundial, de Cuba? Sí, le dimos una connotación de carácter internacional por la necesidad que hay de orientación ideológica, filosófica, doctrinaria de la lucha emancipadora de los pueblos y de los trabajadores en un nuevo contexto. No puede estar la Unión General aislada de este contexto internacional, y desde luego porque hoy más que nunca consideramos que en México se requiere esta orientación en virtud del desgaste, del descrédito, del debilitamiento, de la prácticamente pulverización de las fuerzas de izquierda. Ahora es necesario decirle a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los ciudadanos libres que están organizados, que hoy más que nunca es necesario estar organizados, alentar y fomentar la organización para la producción, la organización para la prestación de los servicios, la organización para el consumo, pero también la organización como una escuela permanente de capacitación, de formación social y de formación política. El Congreso tiene una relevancia porque de ahí, de estas estructuras organizativas, un dirigente local, un dirigente natural que se encuentran en todo el país, si tiene formación política, si tiene una formación ideológica clara,
entonces puede ser un excelente dirigente social, y de ese dirigente social con esa formación se puede convertir en un dirigente político, y ese dirigente político sí puede asumir tareas de representación popular, de representación en algún espacio de gobierno, pero tiene que sufrir este proceso, si no, lo que está pasando y a lo que le dan cabida a los partidos, aunque sean incluso los de izquierda, pues es al oportunismo, al que anda buscando trabajo, toman de todo con el propósito de posicionarlo, y cuando llega al poder le falla y traiciona principios, programa, ¿verdad? Y no respetan ni tiene una orientación clara de para qué está en ese espacio de representación. Y el descrédito lo hemos visto en los últimos años de manera terrible. Entonces la Unión General celebra este congreso precisamente para dar inicio a una nueva etapa, organización de nuevo tipo, moderna, una organización a la altura de la exigencia de estos nuevos tiempos. Una organización que esté orientando permanentemente de que solamente con capacitación, con formación social, con formación política, con orientación clara desde el punto de vista filosófico y doctrinario, puede orientar a los representados y puede abanderar causas justas en un contexto de liberación, de emancipación, que hoy más que nunca es necesario tener en México. Y de fortalecimiento sobre todo del nacionalismo, ¿no? Porque creo que ese ha sido uno valores, de los principios, hilos, del hilo conductor que ha amarrado al país y que está totalmente ya desdibujado, ¿no? Así. La tradición cardenista, por ejemplo. Sí, es que gobiernos como alemán trataron de destruir la obra de Lázaro Cárdenas, mas no pudieron, ¿verdad? Porque Cárdenas, con una, vamos a decirle, viendo al futuro, pensó lo que necesitaba el país: desarrollo industrial, económico, cultural, crea el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad. Digo, son dos cosas invaluables, ¿no? Claro, claro. Pilares del país. Pilares del desarrollo económico Y de el la petróleo. nación. El petróleo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros ahora, bueno, agregando un poquito, ¿no? Ahora la etapa de la USAN es lograr que aquellos recursos que obtuvieron los campesinos, la tierra, los montes, las aguas, los bosques, los ríos, los exploten esos recursos, pero ya de una forma científica, vamos a ir a través de proyectos productivos. Se están organizando sociedades cooperativas de producción, agropecuarias, piscícolas, industriales, y con el apoyo de los programas federales que aprueba el Congreso de la Unión, pues utilizar esos recursos para crear fuentes de trabajo, evitar la migración internacional, que se nos están yendo lo mejor del país, los jóvenes, sobre todo, sí. Hay que arraigarlos, pero ¿cómo? Pues dándoles trabajo. Sí. Para eso la USAM está bien metida, bien inmersa en un proyecto de creación de muchos proyectos productivos, ¿verdad? Sí, porque quería comentar este punto precisamente de la migración. ¿Qué contactos hay con todos los migrantes que están en Estados Unidos? ¿Con los braceros? Bueno, nuestra organización fue la impulsora para atender y resolver un gravísimo problema que miles de trabajadores braceros tuvieron cuando les robaron sus ahorros, producto de su trabajo, cuando fueron a Estados Unidos del periodo de 1942 a 1964, y que al regresar a México se lo debía entregar el gobierno, que lamentablemente no lo hizo, y se desapareció ese recurso. ¿Se pusieron a estudiar el tema? Se pusieron a estudiar, nunca pudieron resolver y no encontraron dónde estaba el dinero, pero los trabajadores nunca dejaron de luchar y de reclamar. Entonces la Unión General de Obreros y Campesinos de México abanderó este movimiento, esta causa. Me tocó a mí encabezarla, porque yo fui diputado federal en la 59 legislatura, y presenté la iniciativa de ley para crear la ley del fideicomiso de pago a estos trabajadores que hoy están recibiendo 38,000 pesos en una sola aportación para ellos, para sus viudas o alguno de sus hijos sobrevivientes. Y este movimiento tiene una razón de ser porque ellos fueron los que abrieron la ruta de la migración, primero documentada por el convenio Estados Unidos-México, denominado Braceros, pero después, una vez terminados los convenios, fueron nuevamente a trabajar porque sabían dónde
pero ya no documentados, sino como trabajadores migrantes sin documentos, y luego fueron sus hijos y ahora seguramente están sus nietos. Es decir, ellos abrieron esta ruta y hay 25 millones de compatriotas en Estados Unidos, la mitad de ellos documentados, la mitad indocumentados. La lucha era justa, lo logramos, a pesar de que hoy ellos tienen edades de 75, 80 años o más y están enfermos. Esa ley está vigente y se les está pagando. Y la migración debe ser atendida porque las remesas que recibe el país, producto del trabajo de nuestros compatriotas allá, que han alcanzado hasta 25,000 millones de dólares anuales, segunda fuente de ingresos en divisas después de la venta del petróleo, es lo que ha permitido que haya gobernabilidad y estabilidad y no haya estallamientos sociales. Ahora que tenemos la crisis financiera y económica y que las remesas han bajado y que ahorita el crecimiento económico del país va hacia abajo y que no hay instituciones para darle estabilidad y gobernabilidad al país, es donde es más peligroso, porque ya el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, cuando falte el alimento en la mesa de las familias, de los obreros, de los campesinos, entonces sí vamos a ver otro tipo de cosas, que no deseamos desde luego, que no queremos, pero si el gobierno se empeña en no ver esta realidad de los niveles de empobrecimiento cada vez mayores y sigue con políticas paternalistas de subsidio, de prácticamente limosnas y dádivas para atenuar, en vez de dar los apoyos para la inversión, para la producción, para la capacitación, para el fortalecimiento de unidades económicas, para fortalecer el mercado interno en el país, para crear unidades que detonen el desarrollo de las localidades y potencien el mercado interno, eso va a haber consecuencias si el gobierno no cambia su política económica. Muy bien. Caray, se nos fue ya el tiempo, nos quedan más o menos 2 minutos, pero verdad creo que fue una exposición extraordinaria porque pues nos expusieron, digamos, las 4 fases de estos 60 años de Lugosem: una fase obrera, una campesina, una fase de lucha armada y de represión muy fuerte, y después una fase de popular y de participación ya política electoral, digamos. Y nos falta la otra fase, o sea, la que ya estamos iniciando a vivir, que ya no nos alcanzó el tiempo, pero la gran pregunta es ¿qué hacer? Como dijeran los clásicos. Claro. Bueno, pues yo quiero agradecerles muchísimo, fue un honor tenerlos aquí con nosotros en Plaza de Armas, Demetrio Almaguer y Valentín González. Gracias. Y yo diría que en estos 2 siglos de vida independiente que tenemos, pues hemos asistido a intentos de constituir una nación política soberana e independiente, y ahí pues las masas organizadas han tenido un papel fundamental en el siglo XIX, fundamentalmente como trabajadores y como parte de los ejércitos nacionales, y en el siglo XX, precisamente a base de su participación en centrales obreras, en movimientos de clase y en partidos políticos de clase. Así que espero que con la introducción que hice, diciendo que mucho de todo esto que acabamos de hablar no se ventila en los medios de comunicación, esperamos que hayamos ayudado un poco para que se sepa más de una historia tan importante como es la de Lugosem, y también aprender a respetar la lucha que muchos trabajadores pues han hecho para que este país sea lo que es. Así que pues muchas gracias otra vez. Gracias, y nos vemos la próxima. Hasta pronto.